días, dialoguemos hoy jueves 26 de agosto de presente año 2021 y pues aquí sobre la mesa de análisis en este diálogo, pues aquí festejando a nuestro insigne recordando, ¿no? Don Quijote de la Mancha. ¿Qué tienes tú, qué sabes tú de aquel Cervantes? Yo leía a Cervantes todo el Quijote y no olvido el primer ejemplar que compré fue en Veracruz, estaba yo de viaje de venta de negocios, y en una librería encontré una edición del Quijote inédita. Yo no había visto nunca ni lo he vuelto a ver, porque la mitad del libro era un análisis de la obra que te decía qué colores menciona Don Quijote, qué armas menciona Don Quijote, qué caballos, o sea, era un estudio. ¿Dónde anduvo? Cómo se volvió loco. ¿Te parece que Miguel de Cervantes Saavedra murió en la miseria? En la miseria, ¿verdad? Sí. ¿Y Sancho, cuál era su nombre, Sancho? Pues Sancho era nombre, de ahí Sancho. viene Sánchez, sí. Sancho viene de Sánchez. No, Sánchez viene de Sancho. De Sancho. Sí, es un nombre bueno, era. Pero su verdadero tiene apellidos, ¿no? En ese análisis no te lo dice. No lo dice, no, porque en la obra no lo dice. Ah, caramba, así, bueno, yo nunca he sabido, se puede ser, ¿cómo se llama? Heredia, puede ser. Sí, ahí tenía Peraza. El libro sí incluye al principio el nombre de Don Quijote. ¿No te acuerdas? No, yo lo he tratado de averiguar. Es el modelo de hombre que persevera en sus ilusiones, en sus expectativas, en sus esperanzas. Sancho era ¿qué era para era escudero. para Quijote? Era su escudero. Era un sirviente. Pero al lanzarse él a recorrer el mundo, Sancho dijo, pues yo también voy. Y los jamelgos que ellos usaban, ¿no? Ajá. Tenían nombre los jamelgos. Uno de ellos era Rocinante, ¿no? Era el de Rocinante era el del Quijote. Y el Sancho iba en una mula. No iba en un caballo, más ¿cierto? mula que era una mula. ¿Y qué buscaban esos dos? Desfacer entuertos y salvar doncellas, una cosa de... Bueno, pues de allá viene nuestra famosa lengua materna. Bueno, no la inventó el autor ese, pero sí la popularizó. Se supone que es la obra cumbre de la lengua española. Claro. Pero pues la lengua ¿Por qué te lo digo y lo menciono? Porque hoy Javi hizo una reflexión muy profunda, Francisco Javier Negrete Gaitán, hizo una reflexión muy profunda diciendo de que ya tenemos que quitar ciertas palabrejas en el diccionario real de la lengua, ¿sí? Entre ellos el de matrimonio. Después de la aprobación que se dio ayer en el Congreso del Estado. Por eso yo insisto una y otra vez, México está como está por su gente, por la falta de valores, porque se pierde la palabra, se pierde la honestidad de todo. Antes tú decías, te pago tal día y cumplías. Ahora el 70-80% de la gente no le importan los principios. En la política es nuestro ejemplo, ese seguimos. El mal ejemplo, sí. El mal ejemplo, porque hay buenos ejemplos. Lo que juras hasta sacerdotes dan malos ejemplos. Sí, claro. Que antes era incólume la figura. El padre también, el padre de una familia, ¿no? Era también. Ya cuestionan hasta la santidad del Papa o algo así por el estilo. Y lo hacen con frecuencia, yo lo veía hace tiempo, lo analizaba, los medios de comunicación que muchos no tienen valores muy firmes, ¿no? Matrimonio viene de madre, es de la matriz y de madre. ¿Y por qué ahora adoptan gentes que dices, no puede ser que estés hombre con hombre, mujer con mujer, lesbiana con lesbiana, gay con gay? No estamos denostando sus preferencias sexuales, estamos pensando de que no pueden adoptar
que se llamen como quieran llamarse, ¿no? Sí, sí, pero es darle la cabeza al matrimonio, es afectar además, no hay la buena intención de... ¿Pero para qué o por qué? Pues, ese tipo de gente no... Es gente inadaptada, algunos de ellos. Yo conozco homosexuales muy capacitados en su ramo profesional y además muy capaces. Pero esos no buscan exhibirse, David. Esos trabajan y viven su vida aparte. No les gusta que se entrometan en su preferencia sexual es entre cuatro paredes. Pero dice que salgas a la calle. Ya salen a exhibirse. A la calle a besarse, a darse. Tampoco vamos a ver en los camellones haciendo el sexo dos hombres. Ahí está el detalle que yo tengo que decir. Tiene que haber límites en cuanto a sexualidad. ¿Por qué aprobaron ayer esa ley de matrimonio? En primer lugar, porque la Suprema era la tercera vez. La Suprema Corte de Justicia ordenó que se aborde de nuevo el tema, pero ahora no en secreto, sino de manera abierta. El problema, te digo, es el centralismo una vez más acá. Lo que quieren los chilangos, los habitantes, se los conceden los políticos y los integrantes del Poder Judicial. Entonces, como ellos son el ejemplo, o sea, si se aprueba una en el Congreso, una ley en el Congreso de la Ciudad de México, ¿por qué tiene que ser también en Yucatán? Se boletina a todos los congresos. No. Para que se haga ley federal, tienen que aprobar un cierto número de congresos. Pero no puede ser obligatorio. No, cabrón, ¿no? Es eso el temor. Antes, en broma, decían, cuando había un asesor a la familia, pues era objeto de chascarrillos y chistes. Esto me lleva también a preguntarte, he oído un rumorcillo por allá que se va a aprobar una nueva ley, o sea, no, que se va a presentar un proyecto de ley para la cuestión de los comunicadores, o sea, del periodismo. ¿Qué hay de eso? Yo aquí tengo la ley de cabo a rabo y ya vi las partes que son peligrosas. Entre ellos está que se formaría un cuerpo directivo, ¿presidido por quién? Por el secretario de gobierno en turno. ¿Por qué tiene que ver el secretario de gobierno con el periodismo? Y además, este es un asunto entre periodistas. Espérate lo que sigue. Después del número uno del órgano rector, el órgano que va a vigilar la aplicación de la ley para proteger a los periodistas, después de este secretario de gobierno sigue el secretario de Seguridad Pública. Pero ¿quién es el que está propiciando o quién está haciendo estas cosas sin consultar a nadie? Sí, a escondidas. A escondidas. Entonces, las dos posiciones de donde surgen más agresiones contra periodistas, reporteros y demás, que son el alto mando estatal. Después no vayan a llorar, que no sepan qué es lo que están haciendo. Porque esto, así como aprobaron la del matrimonio, van a aprobar cosas peores. Sí, ¿no? te digo, y para el periodismo va a ser el acabose. El primero y segundo, la ley mordaza, responsables de que se aplique la ley son el 1 y 2 que generan más agresiones contra periodistas. La gente el gobierno y el jefe de la policía. Bueno, no el jefe de la policía, su cuerpo, ¿no? De elementos. Él sale, pero sí son verdaderos agresores. Sí, pero los ponen dentro de una directiva. No solo dentro, te digo, deben. Encabezando a la directiva. Por favor. ¿Qué clase de bichos nos están aquí royendo? Además del coronavirus, nos están royendo la vida, ¿no? No, bueno. Pues muy difícil. Este preámbulo que hicimos del Quijote y del matrimonio y luego de la ley, no mordaza, tras que ahora nos tienen a todos con el tapabocas, ya es peor esto. Muy buenos días, Ginder. Buenos días, David. Aquí, a tus horas. Para que sepan que se trata de dialoguemos. Bien, ahora vamos a entrarle a algo que es penoso, es algo que es inexplicable, es algo que bulle en la mente de quienes cometen ese error, el suicidio en Yucatán. Sí. Se dice que los grandes investigadores de la cultura maya, que Ixtap era la diosa del suicidio y que se les rendía culto entre los mayas. Ahora yo pongo ¿Por qué nosotros que tenemos ese gen
de origen maya entre nuestro mestizaje. ¿El español? El español, pero el español dicen que no trae esa Pues, genética. No trae ese problema que se deriva en el suicidio, en acabar con tu propia vida. Pues Tan es así que los partidos de fútbol, o como se les llamara en aquel entonces, de juego de pelota, terminaban decapitando al que ganaba, no al que perdía. Sí, la idiosincrasia de ese entonces, he leído algunos libros sobre las culturas antiguas. Para ellos no era una afrenta, era un honor estar no era un honor. Era elevarse a las alturas, ¿no? O al cielo, al cielo. De sus dioses, era un honor. Pero bueno, se supone que juegas para ganar, no para que te maten, para perder y que te maten. Yo para la mesa le doy una lana a los que... Fíjate, nunca se cuestionaron, ahorita ya hay pocas versiones de las historias de los grandes centros ceremoniales de Yucatán, pero nadie tiene pruebas, porque vi un hueso, según veo este hueso, esos señores comían mucho venado, y además les gustaba jugar timbomba, y tenía, aquí vimos... Y de postre, cremitas de coco. Imagínate, con base en esos pocos indicios inventan toda una cultura. Claro, hay mucho de la fantasía en todas las leyendas y todo. Bueno, el caso es que, ¿por qué la pregunta del suicidio en Yucatán? Pero ayer dos personas en una misma casa aparecieron inexplicablemente. Esto tiene que investigarse realmente, no solamente por la policía investigadora, se tiene que sociólogos, ¿qué motivó que dos personas jóvenes se suicidaran ahorcándose? Porque es el sistema de suicidio yucateco, el ahorcamiento. Mira, no sabemos, a lo mejor ya hay alguna institución, se me ocurre la que está en el ex hospital Ayala, o ¿cómo se llama? Hay una institución de la UNAM que tiene un centro de investigación. No sabemos si hay investigación, pero es un hecho que en Yucatán se presenta mucho, en la península, el suicidio. Ahora, en la península de Yucatán, no solamente está circunscrito al estado. Lo que abarcó el reino maya. Ahora, el detalle es, David, que las circunstancias de nuestra vida actual no están para débil. Tienes que ser fuerte, ponerte a todo. La economía está en el alambre. Ya me rasco la cabeza. La salud y estoy buscando la soga, más tarde hablamos. La pandemia, los problemas económicos, los problemas de pareja, todo se combina, y el maya no tiene resiliencia, o sea, no tiene resistencia a ese tipo de problemas. ¿Qué es resiliencia? Es una palabra relativamente nueva para designar la capacidad de aguante. Eso es ser resiliente. Guay, entonces yo soy muy resiliente, muy resistente. Es mejor que digan, como decía Cholo, más mejor. Pues sí, fíjate que sí, pero pues te pone de moda, como se puso de moda el decir, esa es la primera vez que vengo al partido de fútbol. Así se lo dicen en el fútbol. Bien, pues ese fenómeno tiene que ser estudiado, porque no solamente es recoger un cuerpo, o dos, o los que sean, y sobre todo en los municipios del interior del estado se da mucho esta situación. ¿Qué es lo que está sucediendo? Sobre todo ahora que estamos a 2 años vista de la pandemia esta que nos vino a fregar la vida, la economía, el empleo, la salud, muchas cosas, y se lleva a los mejores amigos, crean dramas familiares tremendos, y es a nivel mundial. Bien, pero esto particularmente aquí en Yucatán se está dando la cuestión del suicidio. Siempre ha sido uno de los primeros lugares en Yucatán en cuanto a suicidios, pero primer lugar nacional. No sé si sea el primero, pero es de los primeros. Yo no oigo que ningún otro estado esté metido en ese problema. Campeche y Quintana Roo no canta mal las rancheras. Vamos a hacer algo, salir de este bache que es el suicidio,
y nos adentramos a otro que es peor, el holocausto, el prolegómeno del final, el regreso a las aulas, mandar a los niños, a los jóvenes preparatorianos, desde la primaria hasta la preparatoria, el retorno a clases. Este día 30 de agosto, un día antes de cumplir yo 80 años, vengo a entender por qué obligar al precipicio a esta niñez. Pues muchos padres ya dijeron que no van a mandar a sus hijos. Bueno, muchos, pero algunos van a tener que hacerlo. De hecho, el gobernador salió a decir lo que ya había dicho otros, optativo. Que era optativo y podía seguirse el esquema de 2 días de clase en la escuela y los otros 3 días. Un sistema binario. Ya, pues mucha gente que empezó muy renuente a esa forma de estudiar, ya se había acostumbrado, ya dominaban ciertas cosas. Las autoridades locales, cuando vieron que en otras partes del país también hay resistencia, dijeron va a ser optativo, van a ser flexibles para decidir quién tiene que ir a clase y cuántos días de la semana. Y tampoco, por cierto, directivos de la Coordinadora Nacional de la Educación dijeron que no están dispuestos a trabajar en las actuales condiciones. Bueno, pues están hechos. Pero tampoco lo hacían desde la llegada de la pandemia. Se dedicaban a florear. Ya tienen pretexto. No ya tienen pretexto. Bien, pues ese holocausto hitleriano. ¿Por qué es un holocausto? ¿Te acuerdas del holocausto de Auschwitz? Sí, la palabra viene desde los tiempos hebreos, porque en el primer gran templo de Salomón y en el segundo también, desde el único que se conservan vestigios, que está la muralla de los lamentos, es parte de lo que fue el segundo gran templo de Jerusalén. El holocausto era un sacrificio, es decir, había ciertas fechas en las que los judíos o los hebreos iban a Jerusalén. No me quedo, ¿En qué nos parecemos los yucatecos a los judíos? No sé, en lo queridos. En los judíos. Bueno, ibas al templo y una familia, era como los viejos tiempos acaparaba la venta de animales para el sacrificio, y otra familia acaparaba la compra-venta de granos, en fin, habían hecho un mercado del templo. Entonces, el holocausto es cuando tenías algo muy grande que pedir o algo muy grande que agradecer, comprabas hasta un toro grande y se quemaba la carne. Después de que el sacerdote se paraba un dando para él, siempre era así. Ay, estos sacerdotes les dejaban. No me des más malos ejemplos. Pues lo que hacían era quemar al animal para que sea un holocausto. Por eso con las cámaras de gases de los nazis acabaron con muchos judíos y se hizo lo único horrible que se parecía a eso que hacían los demás, era la costumbre del holocausto en los hebreos, pero se hacía con fines religiosos. Fíjate que hay un drama en eso del holocausto de Auschwitz, que Hitler le pide a su Bundestag, que era el parlamento, ¿no? Ajá. Le pide al jefe, le dice, yo voy a pasar a la historia como un asesino, le dice. No, pero pues alguien dio una orden. El único que puede dar una orden aquí soy yo, de ese tipo. Pero yo voy a ser el asesino. No. ¿Y dónde está la orden que se dio? Está revisan en los archivos, le dicen a Eva su secretaria, a ver, búscale ahí entre los documentos, debe de existir algún documento que es donde se dé la orden para asesinar o no, para exterminar a estas personas. Y no aparece. Y le dice el jefe del parlamento, un momento, como usted es el que puede dar esa orden, díctemela ahorita y yo la metemos al archivo, permíteme. Prefiero pasar como asesino y no como un mentiroso. Esa fue la respuesta de Hitler. Que sí, él había dado la orden. No, él no había dado esa orden. El jefe del parlamento le dijo, nada más díctemela, y aquí está su secretaria ahí
escribe la orden, y se firma y se mete al archivo y ya. Usted se elimina como asesino. ¿Y a quién se protegía con eso? A nadie. Él no quería pasar a la historia como asesino, pero tampoco como un mentiroso, haciendo una orden extemporánea. Bueno, vamos a lo que sigue. El tercer informe presidencial, este 1 de septiembre, un día después de mis 80, se van a dar 105 días perdidos. Se va a informar sobre 105 días perdidos. ¿Qué va a informar? Si en cada momento está habla, pontificando allá en su Palacio Nacional y todo. ¿Qué informe va a dar? ¿Qué va a repetir o qué va a decir? Ya estrenó una nueva frase, una nueva palabra. ¿De quién estás hablando? De López Obrador, ¿no? El presidente. De Andrés Manuel. Andrés López. Andrés López. Te digo, así dijimos Benito Juárez, dijimos Porfirio Díaz. Andrés López. Andrés López. ¿Qué es la palabra bienestar? Que no hay gas, se forma la empresa Gas del Bienestar. Que no hay panaderías del bienestar. Que no hay lo que tú quieras, que no hay cervezas del bienestar. Ahí viene lo de la tortilla también por la cuestión del maíz. Subió de 15 pesos a 25 y ahorita se está disparando a 30. No hay maíz, no hay producción en el campo. No hay, y no es el caso que lo vendemos de la ciudad. Yo como cuando me abrazo 4 tortillas. Pero hay 126 millones de mexicanos que somos los adoradores del taco. Pero no solo por eso, David. Yo tenía un terreno en una zona pobre y me llevaba con mis vecinos. Ellos a la hora de almorzar iban a comprar 1 kilo de chicharra, que es tú lo sabes, la gente tal vez no lo sepa, de otros estados. Es un cocimiento con residuos del cerdo. Compraban su kilo de... Ya se hace chicharra de atún, ya se hace chicharra de pollo, sí. Eso ya no es chicharra. Bueno, pero le dicen chicharra. Anda a la Recoba y allá te dan la chicharrita del atún. Por la relación. ¿No has ido a la Recoba? No he ido. Bueno, perdón. Paga publicidad. Javi, paga publicidad a la Recoba. No. Guay, pues entonces borras ese pedazo. Para que la pague. Para que pague. Entonces, nadie paga, nadie da un peso. Los vecinos pobres, que eran las mamá y 4 hijos, compraban chicharra y 2 kilos de tortilla. ¿2? Pues para que se llenen. Y entonces con esa alimentación, ¿qué clase de pueblo estás generando? Bueno, también el campesino era muy adicto a la cuestión del maíz. Recuerda que a la milpa siempre iba, a la milpa, al donde iba a hacer su labor de campo. Llevaba su pozole en su calabazo. Y a muchos les gustaba con chile o acedo. Chile habanero. ¿Sabes por qué? Porque les estimula las papilas nictitantes. O sea, la salivación para poder hacer la digestión. Entonces con el chile habanero les estimula las papilas. A mí me estimulan varias cosas del chile habanero, no las papilas. Sobre todo después de las descomidas. No. Bien, pues el tercer informe presidencial, señores, está a un paso. ¿Qué esperamos? De que sepamos algo, si no nuevo, cuando menos no muy repetido. Que tenemos en un museo. Ahora atacó en una mañanera el día de ayer a MAVE, a la empresa MAVE, que porque MAVE debía unos impuestos. Una de las más antiguas firmas. Una de las que quedan todavía en la República Mexicana, ¿no? Sí, que porque le dijo que quería pagar, tenía que pagar con enseres que fabrican ellos, refrigeradores, estufas, lavadoras, todo baterías de cocina, de línea blanca, de todo. Que tenía que pagar para un programa que tenía el gobierno para entregarle a las gentes que han sido, por ejemplo, los de Tabasco que fueron afectados con la inundación en sus casas y todo, y ya no hay el dinero para
bueno, pues paga con en serio. Y dijo la empresa, no, no, ahora tienes que pagar tus impuestos. Pues ahorita que dijiste eso me acordé de un comunicado, no me acuerdo, te voy a decir contenido porque aquí voy a tardar. Es de San Francisco de Campeche, me llega hasta de San Francisco de Campeche. El Ayuntamiento de Mérida llegó a un convenio con Santander que le insiste en cobrar la que de las lámparas. Las lámparas chinas. Sí, entonces no le han pagado. No han pagado, ya deben 900 millones de pesos, lo que eran 400 millones. Pero alega Comunicación Social, pero es puro Campeche, que el ayuntamiento como tal, por ser ayuntamiento, tiene una ventaja que puede pagar con parcialidades, y eso le dijeron a Santander. Pues a Santander lo embargó al ayuntamiento. Y pusieron que están equivocados porque los bienes del ayuntamiento, por ley, son ¿Y sabes qué le van a quitar a Reni? Que va a llorar su camioneta. Pero pues es de él, no es del ayuntamiento, está embargado el ayuntamiento. Entre todo lo que han embargado, hasta los animales de Animaya están embargados. ¿Cómo va a ser? Sí, velo, 904 millones de pesos, y la totalidad está el Palacio Municipal, los vehículos del ayuntamiento, pues, los animales de Animaya. Pues quién sabe. Bueno, hasta una secretaria dice, no vaya a ser que hasta a mí me toquen. Fuera como guapo y todo. Bueno, son informes que tengo de... Pues la comunicación social del ayuntamiento decía eso, que están equivocados de Santander, que ellos pueden pagar. Están equivocados, si es el que no ha pagado, él es el que no ha pagado. Él cambió esas lámparas, las vendió las que habían allá, con las que se había hecho el crédito en la época de Angélica Araujo, y metió otro tipo de lámparas él. O sea, como aquello del aeropuerto de Texcoco. No, yo hago mi aeropuerto por otro lado, y a ver, ¿cuánto les debemos? 315 mil millones de pesos, que se les pague. Oye, pero si es dinero del pueblo. Así es. 315 mil millones de pesos. No se le da terminado de pagar. Yo quiero ver un día después que termine este sexenio, ¿qué va a suceder? Pues aquí el ayuntamiento dice que cuenta con una prerrogativa para que ante una apelación judicial pueda cumplir con la misma mediante el pago en parcialidades, a fin de no afectar los programas prioritarios y la debida prestación de los servicios públicos. Bueno, ahí viene un tema muy tuyo. Yo te lo dejo solito, no vuelvo a intervenir. Ya. Se agudiza la falta de apoyos al campo. Sí. Antes vamos a decir salud de café. Pero no podemos tomar cerveza, pero tenemos aquí la década, la quinta década. Mira, presumiendo. Aquí bueno, una tacita de café con la quinta década. Eso que dices del campo, yo puse que no quiero repetir la insana frase, se los dije porque la semana pasada les dije que no falta. No es escaso el apoyo al campo, y tú me dijiste que querías que lo contrario de lo que he dicho. No es escaso, no existe. Y entonces ahora sale un organismo, el presidente de la Federación Agronómica de Yucatán, Francisco Martín Gamboa, dijo que Panchito Martín van a buscar un acercamiento con el gobierno federal para que se abran las ventanillas de apoyo al campo, pues los campesinos requieren de ayuda, más aún con el paso de la tormenta tropical Grace y con la temporada que todavía sigue activa en el Atlántico y en el Pacífico. También empiezan a escucharse cada vez más que las inundaciones, daños y personas heridas continuarán la actual temporada. Ese los dije. La gente que no pone un pie, lo más lejos que van es a Cholul tal vez, ¿no? Pero los 105 municipios del interior del estado tienen mucha gente que no tiene empleo, David. Cuando hablamos de gente desempleada, siempre pensamos en la ciudad, gente que está llenando su solicitud para un puesto en algún lado. En el interior del estado no es así, no existe creación de empleos. Los únicos que crean empleos, que no es su papel, son los ayuntamientos, porque dan los puestos que tienen
para que tengan una lanita los que los ayudaron. Pero por lo demás, cualquier esfuerzo que se haga en el interior del Estado para crear empleo, hay que aplaudirles, hay que facilitarles la ¿De dónde comemos? Del campo. No hay nada que comes en la ciudad, en un supermercado, por ejemplo. Una llanta, comemos una llanta, por eso, comemos un automóvil. Nada de lo que puedes comer sale de otro lado que no sea el campo. Aunque esté, tenga valor agregado, aunque esté industrializado, pero vino del campo. Y el campo no está recibiendo. Si vas a tomar tu café, es el campo. Si vas hasta el agua viene de arriba, viene del campo. No lo sacan allá de la ciudad. Claro. Pues eso dice. No, de la ciudad pura caquita. Alimentamos los mandos freáticos con eso. Estarías más preocupado si oíste las noticias de la mañana. Hay 3.018, creo, escuelas que necesitan reparaciones ahorita después de las intensas lluvias en Veracruz. El estado es larguísimo. Toda casi una tercera o cuarta parte del Grey School de la costa fue de la guerra de las galaxias, eso. De la cosa no fue huracán, fue un turistero que nos llegó, se metió por todos lados. De la costa de Veracruz que tiene en el Golfo es por lo menos la cuarta parte de Mérida. ¿Te dices cuenta que no vino a Mérida, Grace? Pues tiene miedo a la policía de Mérida. Se fue a Veracruz, ahí donde enterraron a José Eduardo. Y un estado también famoso, entre comillas, por el número de Puebla, de tumbas clandestinas que han encontrado. Puebla, los caminos quedaron destrozados, la electrificación todavía no regresa. Hasta Bartlett fue a ver qué onda, qué está sucediendo. Mira, hoy pensé en otra cosa que no se me había ocurrido. Ves los noticiarios y ves ríos de agua con lodo y palos y demás en muchos estados, varios estados. Y la gente sin vivienda, sin escuela, sin trabajo, viendo... Y llueva, truene o relampaguee o venga, ¿crees? Los niños a clase. Bueno. ¿Pero cuál si ni la escuela hay? ¿Qué clase de país somos, David, que todavía tenemos ese tipo de problemas? Cuando hay mucha agua, se desperdicia, destroza y causa la miseria. Y cuando no hay, también chillamos porque no llueve, no podemos obligar a la naturaleza o a Dios a que llueva. No hemos desarrollado, como hizo Holanda, por ejemplo, un laberinto de túneles y de canales para regular todo el agua que le llega. Vivimos como un país tercermundista, casi como Haití, perdón por... Pero nosotros hasta la salud la tenemos como en Dinamarca. Sí. Sin medicina. Qué chulada. Sí, así. Bien, pero vamos a finalizar este programa porque ya nos hemos excedido un poquito de tiempo y ya nos están haciendo el corte. Fraudes virtuales bancarios. Échatela. ¿Dónde tenemos eso? A ver qué puse. Se dispararon 135.6% de las reclamaciones contra los bancos en México por presuntos fraudes virtuales respecto a lo realizado en el mismo periodo de 2019, según reveló la propia Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. ¿La Conducef para qué sirve? Aquí dice que para eso y para nada. Para nada. Yo fui a la Conducef a quejarme. Está cerrado. A quejarme. Está cerrado, que por la pandemia no hay nadie. Me contestó de su casa el jefe de Conducef. Pues cuando me voy a quejar porque no me cancelaban una deuda, una tarjeta que ya no quería porque me hicieron cobros que no pedí, de servicios que no pedí, fue de Banamex. Y cuando me dijeron, no, pues... No digas marcas. ¿Nos patrocinas así, Banamex? No nos patrocinan, pero no digas marcas. Okay. Voy a ver si la marca que tengo en la espalda. Borra esa parte, Javi. Un banco que se alió con otro banco de Estados Unidos. Los dos aliados, el de México es el rey de las denuncias, de las quejas en México. Y el otro banco gringo es el rey de las quejas en Estados Unidos. A mí me congelaron mi cuenta en Banamex. No digas no digo. Bueno, en ese banco. Con 20 días y estuve dando volantines por todos lados. Conducef no había Conducef, Profeco estaba cerrado, todo estaba cerrado por pandemia. Pues de mí se rieron. Entonces bueno, hasta que llamé de casualidad después de 10,000 llamadas a un número que nos daban allá
Y me contesta una muchacha, yo ahorita se lo arreglo en 5 minutos. Y sí, efectivamente, lo arregló una contestadora de teléfono, un call center. Que quería ayudar. Lo hizo, pero mira, milagrosamente y destrabó. No era mucho, una bicoca de dinero. ¿Ah? 200,000 pesos. 200,000 pesos, Dios te para oiga. la nómina. Dios te oiga, que tu boca sea bendita. Banamex es el líder de fraudes virtuales bancarios, pobrecito. Es líder de quejas en México y Citibank es el líder de quejas en Estados Unidos. Citibank. Sí. Pero Citibank es gringo. Sí. Está aliado con Banamex. Claro. No digas nombres. Bueno, la cosa es que ¿quién se mete con los bancos? ¿Alguna vez o escuchas que los auditaron o que les vetaron un plan de préstamos o algo? Cuando estos bancos, como Banamex y como otros, sacas tú una tarjeta con ellos, una tarjeta bancaria, ojalá hayas tenido la curiosidad de leer el contrato. Es un contrato leonino que con la conducción ni nadie se mete con ellos. Y dice el contrato, pueden cambiar las condiciones en cualquier momento que desee el banco. Y basta con que avisemos por carta, por email, o simplemente lo pongamos en nuestro sitio para que el cliente se dé por aludido. Bien, pues así ya termina nuestro programa, pero antes de irnos, vamos a decirles que esto que ustedes están viendo aquí sobre la mesa es una verdadera artesanía, es un arte más que artesanía, sin menosprecio de los artesanos, es un arte todo está hecho con piezas automotrices. Hay un árbol de levas. Eso debe ser uno. Sí. Partido a la mitad. Sí. Y hay aquí una muelle de engrane. Hay un generador de corriente. El generador. Ajá. Hay cosas. Incluso. Sí. Todo está hecho. Eso es un está hecho con piezas. La base aquí pesa enormidades esto. Por contrabajo, vean ustedes aquí el engrane que tiene la parte de la base, es de una Catarina de transmisión. ¿Verdad? Sí, es de transmisión. El auto aquí tiene de la Sopanda, también tiene. Bueno, en fin, está hecho de los que saben de esto. Javier, tú sabes mucho más que nosotros, tú estudiaste en el Politécnico esta carrera. Esa pieza de aquí abajo, ¿se hace esa automotriz? Es una Catarina. Es un engrane. Es un engrane, es una Catarina. Entonces, bien, pues ahí les presentamos a nuestro Jote, el ilustre Cervantes. Como decían, ladran Sancho, lo cargamos. Así es. Pero no es así, es ladran Sancho, lo cargamos. Hacemos ruido, por eso estamos. Dialogamos. Bien, es un gusto siempre. Nos vemos la próxima contigo. Semana. No es amenaza, simple y sencillamente queremos recabar todo lo que hay en el medio ambiente. Muchas gracias y hasta la próxima. Buenos días.